Yo no sería capaz de hacer lo que hace la gente de Fox News, por ejemplo. Pero sí sé que de alguna forma había un gran público que necesitaba una voz de esas. Y de alguna forma, por eso te digo, el humor termina siendo un termómetro de un país, porque lo que empieza a pasar en humor es lo que está viviendo el país. Y el humorista y el comediante tienen la responsabilidad de convertirse en ese reflejo de lo que pasa en una sociedad. ¿Cómo ve el momento que vive la comedia colombiana en la actualidad? Yo siento que es un momento muy interesante. La comedia siempre ha pasado por momentos diferentes, ha habido altos, bajos. Cuando yo empecé a hacer comedia, antes incluso de la comedia, en esa época muchos de los que hoy somos comediantes éramos cuenteros porque no teníamos un referente de stand-up comedy. En 1992 ya estaba Andrés López recorriendo universidades, Gonzalo Valderrama también. Ahí entré yo, digamos, a ese movimiento de la mano de Andrés. Y ya empezaron desde ese momento a pasar cosas muy interesantes en comedia. Cuando nace stand-up, hay unos momentos, hay unos lugares, digamos, en los que la comedia se fortalece, otros en los que parece echar para atrás. A mí este momento me parece divino, hay una cantidad de comediantes que son una respuesta, casi que una revolución a lo que venía pasando hace unos años, y algunos de los que eran los grandes comediantes de Colombia hace unos años, muchos nos quedamos sin de qué hablar. Entonces muchos empezaron a repetir el discurso y eso hace que la comedia se estanque, digamos, que queda ahí como en una represa y en un charco. Entonces esta gente llegó a romper con muchísimos conceptos, con muchísimas maneras de reírse del mundo y de sí mismos, y siendo mucho más fuertes, directos, agresivos y a la pepa, y un poco simplificando el proceso del show, porque era gente con mucha fuerza. A mí me parece muy interesante lo que está pasando todos esos comediantes como Los Camilos, ves a Culotauro, ves incluso Ibrahim, que ya está un poquito más viejito, pero que fue uno de los que abrió esto. Franco Bonilla está haciendo unas cosas absolutamente bestiales, y asimismo una cantidad de gente, hombres y mujeres, haciendo comedia distinta, fresca, personal, pero además de personal, también hablando mucho de lo que le pasa al país, que era una cosa que siento que a nosotros nos faltó un poquito, hablar de lo que pasaba con la sociedad, con Colombia, con el mundo. Esta gente tiene un punto de vista y a mí me encanta. Ahora, seguramente dentro de muy poco vendrá otra contrarrevolución y habrá una cosa un poquito más sofisticada, digamos, de la comedia, pero esos movimientos son importantes para la comedia, porque la comedia es la que debe surgir, no los nombres dentro de la comedia. Y un país sin comedia, Colombia es el único país que tiene un mártir de la comedia. Jaime Garzón murió por hacer comedia y por señalar la verdad de lo que pasaba en este país. Y un país sin comedia es un país enfermo. La comedia es el termómetro de un país que no tenga comedia es un país que puede tener una fiebre, la verdad, que nunca se va a enterar. Entonces, por la comedia y por este país, del carajo, me encanta lo que está pasando. Bueno, dentro de ese debate que de los nombres que mencionas están Los Camilos, Culotauro y demás, está también como ese debate de lo políticamente correcto y hasta cuándo es humor y hasta cuándo de pronto se puede llegar a herir o molestar a alguien. ¿Qué opina Diego en ese sentido? Hay dos vertientes posibles, digamos. Hay una cosa que yo tengo clarísima y es que, digamos, en mi forma de ver el mundo y la forma en la que yo hago humor, uno tiene los derechos de uno a la hora de escribir o hablar de humor, llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Yo no puedo pasar por encima de nadie. Hay una cosa que siempre he pensado y es que cuando uno se va a burlar de alguien en comedia, primero es de uno mismo. Y si te vas a burlar de alguien que no seas tú, tiene que ser alguien que lo merezca, alguien que haya hecho algo muy malo para que valga la pena la burla, pero además alguien que sea mucho más grande que tú, porque de valientes es burlarse los grandes, pero de cobardes es burlarse los más pequeños, porque no tienen defensa. Entonces, si yo me voy a burlar de alguien, que sea alguien que me pueda aplastar, alguien de arriba que diga, este muchacho no nos conviene, borrémoslo, este muchacho tan optimista ya hablando de mí. Entonces, hay cosas que a mí no me gustan como comediante, que es hablar de los que no tienen una voz para defenderse, digamos, por un lado. Por otro lado, hablando particularmente y ahora quiero decirlo desde el principio, a los Camilos los respeto porque son técnicamente correctos, porque hacen comedia con la técnica que corresponde, porque llaman un pocotón de gente y porque están impactando un pocotón de gente a la que otros no podríamos haber impactado. Mi estilo de humor y mi preferencia es, yo me burlo solamente de los grandes, de las cosas difíciles,
Pero también hay comediantes como Ricky Gervais, que son de pronto los comediantes más grandes que hay en el mundo, que dice el problema cuando yo hago un chiste o me río de algo inapropiado, el problema es de quién, mío por reírme de algo inapropiado o de quien se ofende porque algo tiene guardado que no le permite reírse. Entonces ambos caminos me parecen a mí válidos. Si uno se ofende porque alguien dice algo en tono de risa, posiblemente también el error sea de quien se ofende. Porque de alguna forma hay un tabú, hay algo de lo que no se puede hablar. Y la risa sí cura. Yo, como no soy capaz de hacerlo, como no lo veo, yo no sería capaz de hacer lo que hace la gente de Fox News, por ejemplo. Yo no podría hacerlo. Además son compañeros de editorial. Lo que te digo, los respeto mucho. No podría hacerlo. Pero sí sé que de alguna forma había un gran público que necesitaba una voz de esas y que se logra conectar con eso. De pronto nos tuvieron tan callados durante tanto tiempo y todo tenía que ser como tan correcto a la hora de hablar. Nadie podía decir, entonces ya, y esto hay bastantes comediantes que hablan de eso, tú ibas a pedir un café y tocaba un café bien afrodescendiente, de pronto era todo demasiado ofensivo y esa válvula iba a reventarse en algún momento. Y de alguna forma, por eso te digo, el humor termina siendo un termómetro de un país, porque lo que empieza a pasar en humor es lo que está viviendo el país, y el humorista y el comediante tienen la responsabilidad de convertirse en ese reflejo de lo que pasa en una sociedad. Entonces, si hay comediantes que están empezando a ser políticamente incorrectos, fuertes y humorísticamente metiéndose en lugares en los que en principio no debería meterse, es porque de pronto nos tenían un poquito cooptados. Y lo sigo por eso, porque quiero saber qué pasa con esto, si esto nos ayuda a mejorar o nos polariza de alguna manera. Entonces la respuesta a si este movimiento va a afectar positivamente a Colombia, todavía no te la tengo, pero te la tengo por ahí en un añito.